Esto suena trillado, pero sí es un deseo muy sentido, ¿verdad? Esperamos que también nuestra unidad académica y nuestra universidad y nuestro país se conduzcan por los mejores senderos, siempre adecuados a las prescripciones institucionales y respetando todos los procesos y las determinaciones colectivas, ¿verdad? Fíjense que les quiero hacer un pedimento de manera inicial. Eh, mm, Ayer tuve una experiencia poco grata. Bueno, no es una tragedia, por supuesto que no. Me refiero al hecho de que en este sector donde yo vivo hay problemas con el fluido eléctrico. Y ayer estaba impartiendo un procesal constitucional cuando nos quedamos sin fluido eléctrico y se tuvo que suspender el contacto. Yo espero que eso no ocurra ahora. Entonces les adelanto que si existiera un problema de ese tipo, yo les solicitaría que me dieran unos 10 minutos en tanto la situación puede resolverse, ¿verdad? Y si no, yo les estaré enviando un mensaje oportunamente, pero hago votos también con toda plenitud porque eso no pase. Bueno, haciendo la reminiscencia de rigor, traigo a cuenta que lo que hemos venido hablando son o es la temática de los derechos reales de Mero Gozzi. Dijimos que estos son los llamados derechos reales limitativos o derechos reales restringidos porque solo posibilitan que el titular de esos derechos haga uso y disfrute. ¿Qué tal, Edna? Bienvenida. Haga uso y disfrute de un bien de ajena pertenencia, pero no tiene poder de disposición. No puede determinar el futuro del bien, aprovechar sus frutos, ¿verdad? Y dijimos que dentro de estas figuras se encuentra el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Lo que hemos agotado hasta el momento es lo relativo al usufructo. Ya lo expusimos e hicimos una reminiscencia sobre su origen, diciendo que la misma se sitúa en Roma con las viudas de los nobles, ¿verdad? De los patricios, que no heredaban, no podían heredar por una condición limitante que era ser mujeres, ¿verdad? Heredaba el hijo mayor, pero para que la esposa no se quedara en un estado de extrema precariedad, se le ocurrió a alguien eh, constituir una figura especial en donde la señora se podía aprovechar de los frutos y vivir dentro de el nivel al que estaba acostumbrada, pero no tenía poder de disposición. Así nació el usufructo. Hablamos de los elementos subjetivos, las personas que participan en la relación, que son el propietario, al que se le llama nudo propietario, porque no tiene poder de disposición, y el usufructuario. Y dijimos que los elementos objetivos son bien discutibles. Regularmente eran bienes consumibles, pero hablamos del cuasi usufructo, que recae sobre bienes consumibles y que genera dudas, alambicamiento, confusión y discusión en la enciclopedia jurídica, porque se parece mucho a otras figuras, ¿verdad? No se puede concretar el principio salva rerum substantia con los bienes consumibles, porque lógicamente se consumen. Y hablamos también de los elementos formales, que hay que constituirlo notarialmente e inscribirlo en el registro de la propiedad. Hablamos de la clasificación del usufructo, que es una clasificación vasta, pero nosotros la concretamos en 6 puntos de vista. Y luego, en la última clase, hablamos de los frutos, de las clases de los frutos, hablando que hay naturales, que hay industriales, que hay civiles. Dijimos que en un momento dado se ha suscitado una discusión arguyendo que en nuestro código no se incluyen los frutos industriales, y en efecto no se hace alusión a ellos. Pero esto se debe a que los frutos industriales son concomitantes a los naturales, ¿verdad? Porque en la actualidad las producciones de la tierra o las producciones de otros seres vivos como los semovientes se ven mejorados, entre comillas, por la intervención de elementos tecnológicos, ¿verdad? La leche, los huevos, las plantas,
son mejoradas a través de procedimientos tecnológicos con la aplicación de químicos, ¿verdad? Y los frutos civiles son los que son generados a través de una relación contractual, verbigracia el arrendamiento, ¿verdad? La renta es un fruto civil y luego hablamos de la extinción del usufructo. Pero el último tópico que abordamos es el relativo a el hecho de que en nuestro código hay una particularidad extrema. Hay una particularidad extrema respecto a esta figura y señalamos que en principio no hay una definición, ¿verdad? Que el artículo con el cual se inicia el tratamiento solo alude a los frutos y se refiere a su extensión. El principio salva rerum substancia, el salva rerum substancia, al que ya aludí, ya no tiene aplicación porque se creó la figura del usufructo, ¿verdad? Y asimismo señalamos que la verdad es que el origen del usufructo sí está claramente delimitado porque puede ser por la vía contractual a través de un contrato o a través del proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? No el intestado, porque el proceso sucesorio testamentario posibilita al causante, como lo vamos a ver en unas cuantas sesiones más, externe su voluntad, ¿verdad? Dijimos también que el usufructo se puede constituir sobre derechos y finalmente señalamos que aun y cuando no se establece con toda claridad lo relativo a la prescripción extintiva en relación al usufructo, pues tendremos que señalar que aquí se aplica ya lo señalamos, el artículo 1508, que determina que no hay una norma que lo establezca con claridad, pues hay una norma genérica que determina que son 5 años. Eso fue lo último que establecimos, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar lo relativo vamos a tratar y agotar lo relativo al uso de la habitación, que son dos figuras en extremo breves, ¿verdad? Se tratan con parquedad porque su regulación también es sumamente breve y vamos a iniciar el tratamiento de la servidumbre, que es una figura, pues no compleja, pero un poco más extensa. Entonces les presento a continuación el temario de esta tarde, que es el siguiente. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Muchas gracias. Licenciado. ¿Perdón? Sí lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí. Vaya, muy amable. Entonces, por favor, ubiquémonos en el artículo 745 de nuestro Código Civil, por favor. Ya estamos. Sí, licenciado. Muchas gracias. Fíjense que estas figuras son realmente una rémora, ¿verdad? Datan de hace mucho tiempo, ¿verdad? Se les sitúa dentro del contexto del propio derecho romano, pero encontraron más arraigo y función hacia la Edad Media. Y lógicamente, en el periodo colonial eran figuras que tenían un grado de aplicación regularmente más significado que el que tienen en la actualidad. Hoy día pudiésemos decir que estas figuras tienden a desaparecer y su regulación es sumamente breve. Tengo la impresión de que hay un micrófono abierto. Les rogaría que se percataran de eso y lo resolviéramos, ¿verdad? Gracias. Pues, como ustedes pueden ver, son escasos los artículos que regulan lo atañedero al uso de la habitación. Apenas 6 artículos, del artículo 745 al 751.
Y les vuelvo a repetir, hablando de los numerales, lo que les dije hace unos minutos. El uso y la habitación surgieron en Roma, pero alcanzaron mayor difusión durante la Edad Media y luego empezaron a decrecer, no han desaparecido todavía. Pero les repito, yo tengo la impresión de que en una próxima reforma, si es que se produce en algún momento, o la reforma al código o la emisión de un nuevo código, que eso es lo que procedería, es probable que estas figuras desaparezcan. Fíjense que la verdad es que como son poco utilizadas, propician confusión. Por ejemplo, una situación que genera dubitación y poca claridad es la denominación, ¿verdad? Porque las dos figuras, al redactar su denominación, se les vincula con una conjunción copulativa, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ya sabemos que las conjunciones copulativas son y, en y, que. Bueno, entonces eso da la impresión de que estamos hablando de una sola figura, de una sola institución. Y muchos creen que el uso y la habitación es una sola figura, pero no. Son dos, como lo vamos a ver. El uso y la habitación. Y tienen elementos subjetivos distintos. A quien se le confiere el uso se llama usuario y al quien se le confiere la habitación se llama habitacionistas, ¿verdad? En el número 3 también les explico algo que ha propiciado confusión. Algunos consideran que estas dos figuras son derivados del usufructo y en efecto lo son, y les llaman pequeños usufructos porque tienen muchas características semejantes al usufructo, como lo vamos a ver. Miren en el número 4. El uso, al igual que el usufructo, puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, pero la particularidad, la diferencia entre el usufructo y el uso es que el usufructo se puede transmitirse, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero el uso no. El uso es un derecho personalísimo, como lo vamos a ver en unos minutos. No se puede transmitir. Además, el usuario puede utilizar el bien y aprovecharse de algunos frutos, no de todos. En tanto que en el usufructo, el usufructuario puede aprovecharse, como lo acabamos de señalar, de todos los frutos, de los frutos naturales, de los frutos industriales y de los frutos civiles. La diferencia entonces entre el uso y el usufructo es el aprovechamiento de los frutos. En el usufructo, el usufructuario está facultado para aprovechar todos los frutos, mientras que en el uso solo algunos frutos. El usufructo es transmisible y el uso no. Y la habitación todavía es más reducida, su ámbito es más reducido que el uso. Fíjense que como nosotros tenemos un influjo español, ¿verdad? Obviamente, pues nos conquistaron y nos impusieron sus costumbres, su religión y buena parte de su derecho, ¿verdad? Entonces, a la habitación en la época colonial se le llamaba posada, habitación o posada, porque consiste en el derecho que se confiere a una persona, a esa persona y a su familia, ¿verdad? Para ocupar un inmueble o parte del inmueble por cierto tiempo, ¿verdad? Pero ahí no se puede aprovechar ningún fruto. Vean la diferencia con el uso. El uso recae sobre bienes muebles o inmuebles, pero el usuario no puede aprovecharse de todos los frutos. Y la habitación recae sobre bienes inmuebles. Y es, para hablar coloquialmente, el permiso que se le da a una persona para que habite temporalmente un bien inmueble o parte del bien inmueble, que lo ocupe él o su familia y no se puede aprovechar de ningún fruto. Veamos, hagamos un examen sobre lo que señala el código, por favor,
Vean el artículo 745 al que aludí hace unos minutos. Veamos lo que dice. Leámoslo, por favor. Dice, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para sus necesidades. Es decir, hay una limitación. En cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Entonces no puede aprovechar todos los frutos, solo los que basten para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Ahora la habitación. La habitación está regulada en el artículo 746 que dice contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse el derecho. Es decir, es el permiso para morar en un inmueble o en parte de él que se le confiere a una persona y a su familia, aunque no la tenga en el momento de constituirse el derecho. Realmente la posada o habitación es realmente breve, ¿verdad? Esto es algo muy importante. El 747. Los derechos de uso de habitación se regulan por el título que las constituye. Hay un documento en donde se consigna la creación de ambas figuras y ahí se establecen los derechos y las particularidades de esa relación. Aparte de la ley, si hay un título que aquí se refiere a un contrato cuando hablamos de título, ¿verdad? En donde se constituye, pues allí es donde se determinan las facultades que tendrá el usuario o el habitacionista. Realmente, como es un asunto sencillo, generalmente no se producía la suscripción de ningún documento, pero la ley lo consigna así. Además, vean lo que dice el artículo 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso de habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Es decir, el usuario solo puede usarlo él para satisfacer sus necesidades y las de su familia, aprovecharse de algunos frutos, pero no puede vender nada ni transmitir nada. Son derechos personalísimos y de igual forma y con mayor razón la habitación. Vean las obligaciones del usuario y del habitacionista que están reguladas en el artículo 751. Dice, si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de la habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Creo que esto es absolutamente lógico, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de una figura muy peculiar, que es la servidumbre. La definición de servidumbre, aquí se las traslado, pero el código la redacta de una manera muy puntual y didáctica. Está regulada en el artículo 752 que les pido que traigan a la vista. Fíjense que la definición doctrinaria que yo les estoy trasladando ahí en el numeral 1 es básicamente la que expone nuestro código. Dice la definición doctrinaria: la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Pero el artículo 752 creo que tiene mayor claridad y lo vamos a leer en este momento. Ojo pues con el artículo 752, que dice de la siguiente manera: concepto: servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Hasta ahí la definición doctrinaria y la legal coinciden. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra.
Es muy importante esto que les voy a leer ahorita y que ustedes lo harán también. El inmueble a cuyo favor esté constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre se llama predio sirviente. Aquí les tengo un esquemita que creo que permitirá que advirtamos en qué consiste la servidumbre. De conformidad con la imagen que aparece en su pantalla, hay dos fincas, la finca A y la finca B. Y como se puede ver, a la izquierda de la finca A hay una carretera. Este ejemplo ya lo hemos traído a cuenta en otras oportunidades, pero es el propio de este tópico. Entonces, hay dos fincas, la finca A y la finca B, y la finca A tiene acceso directo a la carretera, de tal cuenta que sus cultivos, sus cosechas, los productos que genera los cultivos de la finca A salen inmediatamente a la carretera, ¿verdad? Sus camiones salen y no tienen ningún problema, pero la finca B no. La finca B, para salir a la carretera, tiene que dar una enorme vuelta por todo esto, por acá, ¿verdad? De muchos kilómetros. Pasa por caminos de terracería, sus camiones, los camiones del propietario se perjudican, además hay muchos asaltos, hay mucho riesgo, les han robado la mercadería, etc. Entonces, el propietario de la finca B le propone al propietario de la finca A, mira, le dice, te solicito que me des un permiso en una franja de tu terreno para salir a la carretera, salir de manera directa. Y en efecto, el propietario de la finca A se ponen de acuerdo, ¿verdad?, sobre un estipendio, porque no es gratis tampoco, ¿verdad? Le permite salir por este paso que se mira arriba y que dice servidumbre de paso. Entonces, el propietario de la finca B con sus camiones ya no tendrá que dar esa vuelta tan prolongada y peligrosa, sino que sale directamente, ¿verdad? Entonces se celebra un contrato en donde se constituye ese paso, que se llama servidumbre de paso, por el tiempo que va a durar. Se establece el monto del estipendio que va a cobrar el propietario de la finca. Eso es la servidumbre de paso. Un gravamen que se impone en una finca para beneficio de otro predio. Entonces aquí se está imponiendo un gravamen, una limitación a la finca A para beneficiar a la finca B. Esta es una forma de servidumbre. Hay varias, como lo vamos a ver. Pero hay algo que les quiero señalar. La finca o el predio que soporta la servidumbre se llama predio sirviente. Y la finca o el predio en favor de la cual se constituye la servidumbre se llama predio dominante. Repito entonces, la servidumbre es un gravamen que se impone en una finca o predio en beneficio de otra. Aquí está la finca A y la finca B. La finca A tiene acceso directo a la carretera y sale rápidamente, ¿verdad? La finca B no. Tiene que decursar un camino en malas condiciones y peligroso, por lo cual el propietario de la finca B le pide al propietario de la finca A que le dé un permiso para salir a la carretera. Eso se llama servidumbre, que es la que aparece arriba, donde dice servidumbre de paso, y establecen las condiciones y las circunstancias bajo las cuales va a operar esa servidumbre, ¿verdad? El propietario de la finca en donde se va a constituir la servidumbre se llama predio sirviente, y el predio en favor del cual se constituye la servidumbre se llama predio dominante. Fíjense que hay una parte de este artículo que llama la atención, porque realmente provoca un grado de confusión. Miren el segundo párrafo del artículo 752. Ya lo tienen a la vista.
Sí, licenciado. Muy bien. Dice, sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Pues es muy difícil entender eso, porque es de sentido común que el propietario no se tiene que pedir permiso a sí mismo. Imagínense que aquí no hubieran dos propietarios, ¿verdad? Hay dos inmuebles registrados con números en el registro, ¿verdad? Entonces, Yo disculpe, sí, ¿qué pasaría, que si ahí hubieran escuelas, centros de salud, donde está la B, la finca B? ¿Cuál sería el convenio ahí de Estado a esa propiedad privada? ¿Sería el mismo trámite que está haciendo la B, del paso a servidumbre, o es diferente el trámite? perdón, fíjese que no le entendí la pregunta. ¿Qué Aquí pasaría estamos si... hablando de una servidumbre de paso, para Ajá, ¿qué hablar pasaría? después de las otras Ajá. servidumbres, ¿verdad? Ujú. Pero No, usted yo me vi. dice si en la finca B hubiera, Ajá. Centros de salud, una escuela, cosas para colectivo, ¿va? Beneficio de la sociedad, sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahí? Disculpe. perdone Juan, pero ¿qué pasaría con qué? Sí, el trámite que se haría el mismo cuando hacemos, No, 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 se hace una mire, expropiación. creo que, mire, hay dos tipos de servidumbre, como lo vamos a ver, las Ujú, servidumbres privadas y servidumbres públicas, ¿verdad? Por ujú, ejemplo, si en un momento dado, por ejemplo, hay una ujú, colectividad, así como lo señala ujú. usted, con sus Correcto, escuelas y sus centros de salud y todo, que no tiene acceso directo a la carretera. O, perfecto. utilizamos un ejemplo propio de nuestro país, se hundió Ujú, la carretera como se hunden todas las carreteras ujú. y caminos de nuestro país, Correcto. entonces van a pedirle permiso a una finca para que pasen por ahí. Entonces, aquí ya es una servidumbre con beneficio público que puede ser declarada por las vías jurisdiccionales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una servidumbre eminentemente privada, porque Sí, lo que está exacto. pidiendo permiso es para pasar y salir a la carretera. Ahora la otra, de ella vamos a hablar dentro de un minuto, pero en términos Va, de gracias, Lick. generalidad, le Disculpe. señalo Va, que si una colectividad tiene sus problemas porque el camino que era expedito para salir se hundió, ¿verdad? Así como ha ocurrido por ahí, por todos los sectores eh, de la salida al Salvador, o como está pasando por acá ahora en Las Cañas, en la Antigua, ¿verdad? Pues ahí tendría que intervenir el Estado, pero ya esa es una determinación estatal. Aquí estamos hablando de derecho privado. Entonces, les decía yo que en el segundo párrafo se propicia una confusión, porque si alguien es propietario de dos fincas, aun y cuando, o de dos predios que están inscritos como fincas diferentes, pues no se tiene que pedir permiso a sí mismo para pasar, ¿verdad? Pero sin embargo dice, sin embargo el propietario de dos fincas puede grabar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Pues no tendría necesidad de... Licenciado, Sí, yo quería decirle cómo analizo yo esto. Por ejemplo, yo tengo dos fincas, pero una la voy a hacer como paso de servidumbre que le afecte y va a medir menos porque voy a dejar el espacio ya sea en medio o que una le dé acceso a la otra. Yo imagino que algo así quiere decir. ¿Que no, una va a no, medir menos que la otra? No. mire, utilicemos el ejemplo que yo le estoy trasladando. No va a medir menos porque siempre tendrá la misma extensión. Lo que pasa es que tendrá un gravamen. Si la quiero vender, probablemente la tenga que vender con ese gravamen. Pero lo que ocurre es que si yo soy propietario de las dos fincas, ¿por qué voy a constituir una servidumbre y la voy a ir a registrar? Le voy a poner un ejemplo. Es como que si yo me dijese a sí mismo, parado ante el espejo, Pancho, préstame 100 quetzales, y me saco 100 quetzales de una bolsa y me la deposito en la otra bolsa. Yo no puedo hacerme un préstamo a mí mismo porque soy una persona que tengo un patrimonio, y aquí los dos inmuebles le pertenecen a una persona. No necesito pedirle permiso a nadie si yo fuera también propietario de la finca B y de la finca A para salir, ¿verdad? No tengo que constituir servidumbre, pero ahí está contenido en el código, ¿verdad?
No es porque se restrinja la dimensión, que la dimensión será la misma. Incluso yo puedo salir sin constituir servidumbre, pues yo puedo salir directamente, atravesar sin pedirme permiso a mí mismo. No hay necesidad de servidumbre. No sé si eso está claro o si lo puede transmitirlo. Sí, licenciado. Yo creo que lo que usted nos trata de decir es que está por demás escrito en el código porque se sobreentiende. Sí, sí, así es. Está por demás. Eso es lo que usted dice, ¿verdad? Está por demás porque, por ejemplo, en su casa hay dos puertas. Usted no se va a pedir permiso a sí misma para utilizar la puerta A o la puerta B. Usted es el propietario. Y aquí también son dos fincas que le pertenecen. Entonces, la razón de ser de la servidumbre es cuando hay dos propietarios. El propietario de la finca B no puede disponer de la finca A, entonces le pide al otro que le dé permiso y se constituye la servidumbre. Esa es la situación. Ese es el fundamento de la servidumbre, que haya dos propietarios. Por eso hay un predio sirviente y otro predio dominante. Pero si yo soy dueño de los dos, no tengo que andarme pidiendo permiso a mi propia persona, pues. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Yo No, creo que Glenda quiere hablar. ¿quién? Glenda, creo que levanta su mano. Gracias. Glenda, perdone, pero yo les he contado que soy poco hábil para esto y cuando tengo el temario no miro la manita. ¿Qué tal, Glenda? ¿Cómo está? Bien, gracias, licenciado. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, Glenda, gracias a Dios. Estoy contento que no llovió tan torrencialmente como ayer y que les contaba Ay, que sí. por la tempestad perdí el fluido eléctrico y no pude dar clase. ¿Qué tal, Y Glenda? no se Diga. escuchaba también. Fíjese, licenciado, que yo tengo una duda. En este caso, como es finca privada y se llegó a un acuerdo entre los dos, pero ¿qué pasa si el propietario de la finca que tiene acceso a la calle se niega a darle el paso al de la finca de atrás? ¿Qué pasaría ahí? Ante la Él finca B. puede, a la Sí, finca B, ajá, si el de la es finca A un se niega a asunto. darle paso. Es un asunto contractual, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que se constituye la servidumbre si ellos están de acuerdo. El contrato es básicamente un acuerdo de voluntades. Por ejemplo, una persona quiere vender y la otra quiere comprar. Entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Pero si una persona quiere vender, pero la otra no quiere comprar, no se le puede compeler, ¿verdad? La voluntad es uno de los elementos propios del contrato. Entonces aquí si el propietario de la finca A no quiere otorgar su anuencia, entonces no se constituye la servidumbre. Ahora lo que me decía Juan es, si imagínese usted que en la finca B hubiese una colectividad, hubiesen personas que tienen que desarrollar muchas actividades y no pueden salir a la carretera, ¿verdad? Porque tienen que dar esa enorme vuelta con los peligros que yo les acabo de comentar. Entonces eso sí se puede propiciar, como lo vamos a ver desde eh, la vía de la legalidad, ¿verdad? Compeler, porque recuérdense que la propiedad, eso lo estudiamos hace unas clases, debe ser ejercida en sentido social, en beneficio de la colectividad. Yo les señalé que antes, en el derecho romano, la propiedad era absoluta, exclusiva y perpetua, y les ejemplifiqué con un oasis. Si una persona tenía un manantial en su propiedad, él podía decir, no, yo no lo comparto porque es mío, pero ahora no, ¿verdad? Ahora si yo vivo en una zona desértica y solo yo tengo agua, tengo que compartirla. Claro, tal vez no regalarla, ¿verdad? Sino venderla o propiciar que todos tengan por una cuota acceso al agua, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿verdad? Este es un acuerdo de voluntades, porque aquí, dentro del derecho privado y el derecho civil es derecho privado, estamos hablando de la voluntad de dos personas, pero pues, hay servidumbres públicas, como nos ejemplificaba Juan. Imagínense que hay un poblado con muchos habitantes, niños que tienen que ir a la escuela y tienen que atravesar por un bosque peligroso y podrían resolver esos problemas atravesando la finca A, se constituye la servidumbre y si el propietario no quisiera, bueno, allí en beneficio de la comunidad se le podría compeler
por las vías legales, ya lo vamos a ver en unos minutos. ¿Estamos? Ok, gracias, licenciado. ¿Sí estamos o hay otra pregunta? Gracias, Glenda. Bueno, hablemos de los elementos. Fíjense que los elementos de sí, por favor, gracias. Perdón, de los elementos subjetivos de la institución que estamos estudiando son los que se consignan acá en el 2.1. Se refiere a que hay dos personas, una propietaria de un predio, que es donde se constituye la servidumbre, y el propietario de la finca que se va a beneficiar por la servidumbre. Pero les acabo de hablar de este tema, que el 752 incluye la posibilidad de que solo haya un elemento subjetivo, que sea el propietario de dos fincas, pero acabamos de hablar que eso suscita dudas y plantea oscuridad. Básicamente, en la relación deben haber dos personas, ¿verdad? El propietario de la finca sobre la cual se constituye la servidumbre y el propietario de la finca en beneficio de la cual se constituye la servidumbre. Uno es el predio sirviente y el otro dominante. Y en relación a los elementos objetivos, pues lógicamente son los dos inmuebles, ¿verdad? El predio sirviente y el predio dominante, que lo acabamos de relacionar. Ahora los elementos formales. Es indudable que, fíjense que en la práctica se constituyen, de hecho, por ejemplo, por este sector donde yo vivo, había un predio de una persona, ¿verdad? Por cierto, de otro colega que se tardó mucho en construir, ¿verdad? Y las personas de una aldea cercana, para atenuar el camino, para abreviarlo, pasaban por él. En un momento dado, este colega quiso construir, y cuando estaba construyendo, la comunidad dijo que ese era un camino vecinal, ¿verdad? Y fue una situación que realmente tardó mucho tiempo en resolverse, ¿verdad? Como unos 5 años. Finalmente, él cedió parte del terreno, ¿verdad? Lo cedió a la municipalidad. Como les estoy señalando y como hablábamos luego del señalamiento de Juan y de las dos damas que intervinieron, él lo cedió, constituyó una servidumbre para no tener problemas con los vecinos y también por un sentido altruista, ¿verdad? Porque ellos tenían que ir a dar una vuelta muy grande, ¿verdad? Entonces, se atravesaban por ese terreno, no sabían ni siquiera que era un terreno que tenía propietario, y cuando él quiso construir se encontró con ese problema, ya no podían pasar por ahí, y hubo un problema. Aventurosamente se resolvió y él tuvo que ceder parte del terreno, constituyó una servidumbre comunal. Entonces la servidumbre, el elemento formal, es que se constituye notarialmente, porque de hecho puede pasar lo que yo les acabo de platicar. Hablemos ahora... Perdone, en este caso de su colega, ahí prácticamente... Bueno, como él llegó a un acuerdo, no fue necesaria una expropiación, pero me imagino que el Estado tuvo que pagarle o nada más así. No le pagó. No, ahí venturosamente no ocurrió nada. La verdad es que no mediaba la construcción. Ya hablamos de la expropiación que media cuando existe un sentido de utilidad y beneficio colectivo, ¿verdad? Pero nadie lo promovió. Era una comunidad. Permítanme, les voy a decir el nombre de la aldea. Ya lo recordé. Perdónenme, es que se me olvida mucho. Se llama Pachalí. Está aquí en este sector del Manzanillo. Entonces, fíjense que ellos atravesaban ahí, ¿verdad? Porque les hacía más fácil. Y él, como les repito, se tardó años en construir, ¿verdad? Y cuando empezó la construcción, la gente tenía ya la costumbre de atravesarlo y él puso unas cercas y todo y se volvió un problema. Entonces, civilizadamente, venturosamente, y por otro alcalde de acá que también es colega, entonces, o era colega, es colega, pero ya no es alcalde. Entonces se resolvió la situación, ¿verdad? Es decir, el propietario de
de ese fondo entendió, ¿verdad?, que tenía que asumir una actitud en beneficio de la colectividad y se dio una parte. Y hay un caminito ahí, por cierto, muy bonito, bordeado de árboles. Entonces, eso es porque había una servidumbre de hecho, pero las servidumbres se constituyen a través de un contrato y se inscriben en el registro de la propiedad. Veamos la clasificación de las servidumbres. Licenciado, ¿Sí? yo tengo una duda. Por Mira, favor. Fer, si yo tuviera en ese caso y yo quisiera cobrar que pasen por mi finca, yo voy a arreglar así con adoquín y todo. Sí podría, pongo un portón acá y un portón hacia el otro lado, ¿podría cobrar ese paso o es prohibido? ¿Van No, a pasar por no. mi finca? No, sí podría entonces tener ese beneficio por la ventaja de mi terreno. Sí, mire, lo cierto del caso es que en la situación que usted me describe, recuérdese que existe un derecho de disposición. Y yo realmente podría, como ocurre con las carreteras privadas, Eso le iba a preguntar, porque la autopista pienso que fue algo así, ¿verdad? La mantienen arreglada y todo, pero cobran un derecho de paso. Sí, sí, exactamente. Fíjense que ese es uno de los ejemplos más claros de una vulneración del sentido social de la propiedad. Claro que uno podría cobrar, ¿verdad? Y lo mismo hubiera pasado con este colega. Claro que aquí era toda la colectividad ya con una beligerancia extrema. Entonces era más sensato no cobrar, ¿verdad? Sí podría ser, así como ocurre con lo que pasa aquí en Guatemala, ¿verdad? Con las carreteras privadas, que a veces da la impresión que hasta que se generan de propósito las falencias en los caminos comunales y carreteras para que se puedan usar esos sectores de la carretera privada. Pero licenciado, yo tengo una cosa, no sé cómo ve mi opinión, pero yo recuerdo que cuando la autopista estaba en manos, en otras manos, estaba mejor que como está ahora que pertenece al Estado, porque se ha abandonado mucho. Estoy A veces sí es convencido. necesario. No, ¿Cómo? no, yo estoy convencido de que estaba mejor, pero realmente era un negocio, un pingüe negocio, ¿verdad? Pero realmente el Estado tiene la obligación de prestar un servicio con eficiencia. Aquí estaba mejor, realmente, en el contexto de la iniciativa privada, pero yo hasta creo que dentro de algún tiempo relativamente breve va a volver a la dinámica privada, porque ya se evidenció que ahora es un caos, ¿verdad? Pero yo no sé hasta qué punto ese caos es propiciado para que nosotros pensemos así, estaba mejor con la iniciativa privada. Realmente la iniciativa privada trabaja mejor porque existe el estímulo pecuniario, pero el Estado estaría obligado a prestarnos esos servicios porque es una obligación estatal y para eso se cobran los impuestos. Es decepcionante porque yo hasta he comentado de que se debería de cobrar, no es lo lógico, ¿va? Pero se debería cobrar algo así como significativo, no sé, 5 quetzales parejos, pero que mantuvieran eso un ornato, porque ahora da hasta miedo cómo dejaron los lugares todos abandonados. Tiene usted toda la razón. No, tiene usted toda la razón, ¿verdad? Sí, la verdad es que ese es uno de los problemas de los países subdesarrollados, pero tiene usted razón, sí, ¿verdad? Yo también creo que estaba mejor, ¿verdad? Ahora es un riesgo, mire tantos accidentes que pasan ahora, pues. Bueno, pasaban también antes, pero ahora mucho más. Miremos la clasificación de las servidumbres. Por la naturaleza de los predios, las servidumbres pueden ser urbanas, cuando se constituyen en provecho de un edificio dentro de un sector urbano, y las rústicas son aquellas que se constituyen en un predio sin edificar. Aquí les señalo que esta clasificación solo tiene un valor histórico, ¿verdad? En la actualidad ya no tiene relevancia. Por el contenido hay positivas y negativas. Fíjense que hay servidumbres que se constituyen en beneficio de una conducta de acción, como la servidumbre de paso. Esa es una servidumbre positiva porque lo que se posibilita es que se ejerza una conducta de acción. El vecino va a pasar con sus camiones, ¿verdad? Esa es una conducta de acción. Pero también hay servidumbres negativas, en donde se prohíbe al dueño que realice algo
que lícitamente podría concretar. Les voy a poner un ejemplo de una servidumbre negativa. Es la servidumbre de luces, que también la vamos a comentar dentro de unos minutos. No, dentro de unos días, el día siguiente. Fíjense que también les platico de algo que ocurrió por acá. Al principio, por este sector donde yo vivía, no había ni casas, era una colinita y habían 3 casas. Y había un panorama muy bonito, se miran los volcanes, etcétera, ¿verdad? Pero en una de esas casas, a la vecindad, empezó a construirse otra edificación que iba a tener como 2 o 3 niveles y que iba a tapar la terraza de la casa vecina. Entonces el vecino ya no iba a poder admirar los volcanes y el panorama, ¿verdad? Entonces le habló al vecino y le dijo, mira, no levantes un muro ahí porque me vas a tapar. Entonces constituyeron lo que se llama una servidumbre de luces. El que estaba por edificar asumió una conducta negativa, no voy a edificar. Y claro, le pagaron una cantidad y no levantó el muro. Entonces la servidumbre de luces se propicia cuando no se levanta un muro o no se hace una edificación para evitar, en este caso, pues era algo más que todo pueril, hasta un poco frívolo, ver los volcanes, pero tapar la iluminación, ¿verdad? Que en un momento dado tal vez el sector en donde estaba la casa hubiera sido muy oscuro y con un muro ahí antes de las ventanas, pues se evitaba el flujo de luz. Entonces, esa es una servidumbre negativa. Las servidumbres positivas cuando se posibilita una conducta de hacer, como la servidumbre de paso. Y la servidumbre negativa es cuando se asume una conducta en donde yo podría hacer algo, pero sirviendo a mi vecino que me va a pagar por ello, no voy a levantar un muro para taparle las ventanas o taparle la terraza y que no pueda ver el paisaje. Por el ejercicio hay servidumbres continuas y servidumbres discontinuas. Las servidumbres continuas son las que se usan incesantemente, sin parar, como, si quieren ustedes lo anotan, bueno, como ustedes tienen mi texto, ahí están los ejemplos. Las servidumbres continuas son aquellas cuyo uso es incesante, como la servidumbre de desagüe, ¿verdad? El desagüe pasa todo el tiempo, ¿verdad? Ahí está pasando, ¿verdad? Las aguas pluviales o las aguas negras, entonces no se detienen en ningún momento. Su uso es incesante. O la servidumbre de acueducto, ¿verdad? De agua potable, ¿verdad? Entonces el agua pasa todo el tiempo, ¿verdad? Esa es una servidumbre continua. Eventualmente, pues el fluido se suspende por alguna razón, pero pasa ahí el agua todo el tiempo, esa es una servidumbre continua. Pero hay servidumbres discontinuas, son las que se usan a intervalos, como por ejemplo la que trajimos a cuenta hace unos minutos, que es la servidumbre de paso. El vecino, el propietario de la finca B, sale con sus camiones, pero sale un camión en este momento, a las 2 horas sale otro, tal vez mañana sale otro. No se usan de manera incesante, es decir, los camiones no están saliendo uno tras otro, sino que hay un espacio dentro del cual se advierte que sale uno, después sale otro. Esa es una servidumbre discontinua. Son continuas las que su uso es incesante, como la servidumbre de acueducto, ¿verdad? Donde va el agua y pasa todo el tiempo. Y la servidumbre discontinua cuando se usa a intervalos, ¿verdad? Luego hay servidumbres aparentes y servidumbres no aparentes. Las servidumbres aparentes son las que se miran, como la servidumbre de paso, ¿verdad? El señor de la finca B le dijo, mira, yo voy a salir por este sector y voy a pavimentar los 5 metros del camino o 6 metros y voy a poner ahí unas señales y como yo, a veces los camiones salen al amanecer o entran en la noche, pues entonces voy a poner alumbrado. Entonces ahí se mira que hay un camino. Esa es una servidumbre aparente. Y las no aparentes son las que no se miran, no se advierten que existen, como la servidumbre de acueducto, ¿verdad? La tubería está enterrada.
y no la vemos. Es una servidumbre no aparente. Y por el móvil que genera la constitución de la servidumbre, de esto lo vamos a desarrollar con un poquito de mayor detalle en la próxima clase. Hay servidumbres legales que son impuestas por la ley en beneficio colectivo, lo que señalábamos, ¿verdad? En un momento dado, así como nos dijo Juan, que hay una colectividad y ahí hay niños y hay una escuela y hay un centro de salud, pero para salir de ahí, porque los caminos se han hundido, porque son malos, tienen que dar una enorme vuelta. Entonces la ley puede determinar que se constituya una servidumbre en beneficio colectivo, y voluntarias son como la que yo acabo de señalar, la servidumbre de paso. Se ponen de acuerdo y uno le permite a otro la salida. Mis queridos compañeros, aquí concluimos, venturosamente hubo luz todo el tiempo. Aquí concluimos la exposición de esta tarde y yo estaré con ustedes nuevamente el día jueves terminando lo relativo a la servidumbre. Que descansen y que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Muy bien. Muchas gracias, Lick. Ya se le extrañaba escucharlo en vivo.